ven aquí que para la resiliencia se tiene que entrar en una lógica de planificación, ¿no? Hay que ir hacia un norte, un rumbo. Hay que tener una perspectiva de lo que va a ser, de lo que va a ser, lo que es y lo que viene, ¿no? Y lo que continuará significando para nosotros el cambio climático, ¿no? En este análisis vamos a ver un poquito, se aborda el tema de la referencia del cambio climático que ya hemos hablado. Normalmente yo dicto estas clases por separado, por eso que hago un recordatorio del cambio climático, pero eso tal vez podemos pasarlo un poco más rápido porque ya viene de la clase anterior, ¿no? El impacto en relación a las infraestructuras y la expresión de esta en su nivel de resiliencia, y esta metodología de análisis rápido, una screening para hacer identificación si los proyectos están incorporando, en su componente de infraestructura, están incorporando esta dimensión de resiliencia al clima, ¿no? Que es lo que básicamente debería existir en todos los proyectos, ¿no? Por ejemplo, comentarles ahora, recién se ha reactivado el tema de la reconstrucción de los proyectos en el norte. Creo que ganó Inglaterra, me parece, con esta modalidad de cooperación entre países. Y ¿no? Lo que me están diciendo los del Ministerio de Vivienda es que los proyectos están saliendo sin un enfoque de riesgos. Son proyectos que prácticamente están reponiendo el servicio destruido por el desastre, pero no están incorporando el hecho que están en zonas de alto riesgo por el fenómeno del Niño, por las inundaciones y todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se quiere aquí, que el proyecto ya tenga como parte de su diseño este análisis, esta mirada, este enfoque, ¿no? Esta sensibilidad a que el territorio en el Perú, el riesgo es mayor a cero, por la característica del país, la topografía, los pisos ecológicos, las pendientes, no sé, todos los otros problemas adicionales que ustedes conocen mejor que yo, hace que el riesgo en el país sea mayor a cero, incluso en otros lugares mucho más elevados, ¿no? Vamos a ver cómo entendemos este marco de referencia sobre la gestión del cambio climático. Importante subrayar aquí el tema de la gestión en el sentido que este no es un tema ambiental propiamente, como lamentablemente tenemos un Ministerio del Ambiente que no puede evitar sectorizar el tema del cambio climático, ¿no? Pero el cambio climático está en la agricultura, en la salud, en el Ministerio de la Pobreza, está en todos los sectores que se tienen que analizar, ¿no? Vamos a dar este videito igual de la misma manera para ponernos un poco en tono con lo que es igual de este grupo de HOP. ¿Qué significa el cambio climático o los riesgos de desastres o los desastres en este contexto de COVID-19 o de pandemia mundial, ¿no? De pandemia, sí, claro. Veamos.
Bueno, las consecuencias del cambio climático son tan complicadas de conocerlas y de modelarlas, ¿no? Bueno, listamos las que más o menos ya son bastante conocidas, pero esa de la plaga de langostas que han visto ahí es impresionante, ¿no? Bueno, también hemos tenido problemas de plaga de langostas en Cajamarca, de los reportes que yo conozco, pero de las magnitudes que han tenido en África y que eso ocurriera aquí sería una nefasto, ¿cierto? Entonces, ay, Sí, inclusive ingeniero creo que ah, ya ha llegado hasta Brasil, ¿no? ujú, La sí, plaga de langostas. sí, y como han visto, eso ha sido este año, ¿no? Pero las noticias están pasando, se han covidizado, y entonces, por ejemplo, inundaciones, mira la cantidad de inundaciones que ha ocurrido en el mundo, pero muy poco de eso sabíamos. Acá, por ejemplo, en Arequipa ha habido inundaciones hasta hace una semana, pero ahorita Arequipa está más preocupado por el tema del COVID y la intervención que ha hecho el gobierno central en relación a su mal manejo sanitario, pero Arequipa ha tenido problemas de inundación hace poquito. Entonces, realmente a veces para no terminar de preocuparnos o ponernos en esta condición de lo tan frágiles que somos en el ecosistema, es que no queremos ver todas las noticias malas juntas, ¿no? Pero tenemos graves problemas realmente. Entonces, eh, hay que ponernos a pensar de que la ciencia tiene mucho por hacer y contribuir en el tema del planeamiento y establecer, digamos, los patrones a seguir para el futuro en el desarrollo que quiere seguir el país, ¿no? Pero tenemos aquí lo conocido, por ejemplo, intensificación de los eventos climáticos, que pueden ser lluvias extremas, que se transformen en inundaciones, ¿no? Y que esto genere efectos concatenados de fenómenos de remoción de masas, conocidos como huaicos, flujo de detritos, huaicos, ¿no? O estos cambios de regímenes de lluvia y disminución de fuentes de agua que al final pueden convertirse en sequías, ¿no? Nosotros tenemos un grave problema, tenemos un observatorio nacional de sequías que lo administra el ANA, pero a nivel conceptual todavía el instrumento no tiene una escala local, entonces estoy seguro que en el territorio nacional se están produciendo problemas de sequía, pero no tenemos, digamos, una anticipación a esos problemas y a veces incluso los problemas ni siquiera aparecen en el Registro Nacional de Emergencias como es en el CIMPAT, ¿no? No sé si Iván conoce un poco más que yo, pero tiene más información al respecto.
pero digamos, tenemos un grave problema de sequías y que no nos estamos alertando y tomando las acciones a tiempo, ¿no? O estos fenómenos, digamos, de vientos huracanados, estos vientos que levantan los polvos, como los vientos de Paracas, ¿no? ¿Se imaginan lo de Paracas si se extendiera más en la costa y fuera así de, de violento? Generaría una especie de lluvia ácida, ¿no? Llevando polvos con otra textura que puedan ser contaminantes a otros territorios donde se produzca, ¿no? Otros cultivos que puedan ser sensibles a ese transporte de ese polvo, ¿no? El incremento del nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve las cotas en las orillas del mar, por ejemplo en Chile o en varios países donde la costa está por debajo del nivel del mar, ¿no? Entonces con este incremento paulatino obviamente son áreas que van a sufrir, pero ya está visto que en varias islas en el Caribe están, digamos, sufriendo fuertes impactos y están generando procesos de reasentamiento poblacional, pero no son como los resentamientos que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Donde la gente no quiere salir, más bien la gente quiere salir, pero el gobierno no tiene los mecanismos como para sacarlos por el tema de la burocracia, ¿no? Pero hemos tenido erosión de áreas costeras más por interferencia humana en el puerto de Salaberry, si no me equivoco, que por digamos, mal diseño de la obra terminaron destruyendo playas en esa zona. Bueno, los aumentos del cambio de la temperatura, los incendios, quería mencionar el tema de los incendios, también en el video vieron un tema de incendios, ¿no? Ha habido graves problemas de incendio. Si no me equivoco, Adriana, ¿qué fue? El año pasado hubo un problema grave de incendio en Australia y en Brasil también, que incluso llegó hasta acá al Perú. Empezamos a ver el Sí, tema de los incendios. Eso fue el año pasado, ¿no? Ya no recuerdo bien las fechas. sí, el año pasado fue que acabó. Inclusive también acá en Perú, en parte de Junín, también vi una noticia que agarró la parte de la ceja de selva. Ujú. También, Claro, estos incendios que ya se pueden ver desde el espacio, ¿cierto? Y exacto. que, y que en Australia salían los canguros, los animalitos típicos de Australia, Sí, bueno, en realidad se desolados, ¿no? perdió una gran variedad, ¿no? De fauna y flora también. Claro. Lo menciono porque también en Grecia hubo un incendio muy grande el año 2008. Lo menciono el año 2008 porque fue la época de la gran crisis financiera a nivel mundial, ¿no? El corralito financiero, donde hubo el tema este de las altas, estas burbujas económicas que se generaron alrededor de las hipotecas. Menciono la crisis económica porque finalmente un ajuste económico de los países frente al problema de esta crisis económica en Europa, acá no, el 2008 no nos golpeó tan duro como esta que sí nos está dando duro. Una decisión fue el recorte de presupuesto de los servicios de bomberos. O sea, le cortaron el presupuesto a los bomberos en lo que es el salario, porque son asalariados, el equipamiento, material. Entonces, esa gran crisis de incendio que hemos visto en Australia y en general en Europa, una parte es, bueno, ya, producto de la vulnerabilidad, pero por otra parte ha sido la baja capacidad de respuesta de los equipos de emergencia producto de este recorte económico, ¿no? Y por eso es que hemos tenido fenómenos grandes a nivel en Europa, ¿no? El de aquí ha sido más los incendios en Brasil, si no me equivoco, el gran problema era intencionado para el cambio de uso de suelo, ¿no? Querían más suelo para ganadería, ¿cierto? Entonces, Sí, Hubo un, sí, ¿sí? sí, inclusive creo que por ese mismo el hecho de que ellos querían, los dichos campesinos utilizan una técnica, ¿no? De que era quemar una sola parte y supuestamente avanzó. Algo así fue lo que yo también me contaron, bueno, lo que había leído y lo que entendí. No sé qué tan cierto es ese tema. Claro, acá en el Perú se usa la técnica del rozo, que le Ajá, dicen, sí, ¿no? Que es quemar, pero quemar controladamente es muy complicado, ¿cierto? Lo que termina ocurriendo es que el fuego se te avanza y provocas un incendio forestal, digamos, y eso es por evitar hacer la eliminación de las raíces, ¿no?
que requieren un trabajo manual, prefieres quemar, pero terminas no solamente provocando incendios forestales, sino también quemando a la gente, ¿no? Tuviendo accidentes en ese sentido, ¿no? Entonces hay un problema grande ahí, pero en el caso de Brasil era por perder áreas de bosques para sembrar pastos y meter más, desarrollar más la ganadería. Y en nuestro caso es más por el tema de la agricultura, ¿no? Y, y este tema es termofrost, ¿no? El permafrost, que es esta capa de hielo, Permafrost. permafrost, ¿no? Permafrost, ¿no? Esto que vemos ahí, que es un retroceso irreversible del casquete glaciar y que además de aumentar el nivel del mar, ya sabemos que además suelta un montón de cosas que están congeladas ahí, que en el video anterior se hablaba incluso de la cepa de la gripe española, ¿no? Que estaba en esa... y también pusieron el ejemplo del anthrax en Siberia, ¿no? Que se había descongelado. Entonces, ni imaginar qué más se pueda, además de aumentar el nivel del mar, qué más problemas nos pueda generar tener esta pérdida del permafrost, ¿no? Bueno, como les decía, esto ya lo hemos visto, pero aquí utilizaré los conceptitos que hemos recuperado, nada más. Iván, ya que interviniste, ¿puedes leerme los conceptos, por favor? Claro, cambio climático es una variación estadísticamente significativa en los patrones del clima a lo largo de un periodo dado, debido a la variabilidad natural del clima o como resultado de la acción humana. Uh-huh. ¿Y el otro? Impactos del cambio climático sobre la infraestructura es el resultado de los efectos del cambio climático sobre el diseño estructural o la función del activo. Por ejemplo, la deformación de los rieles del tren debido al calor extremo. Claro. Entonces, el cambio climático en realidad su definición es un modelo estadístico, ¿cierto? Que tú tratas a lo largo del tiempo construir un patrón. En función de la variabilidad natural del clima, tú vas a explicar un patrón, ¿no? Entonces, el cambio climático es diferente a la explicación que hay por el calentamiento global, ¿no? Que son las emisiones de gas de efecto invernadero las que producen ese calentamiento, mientras que aquí en realidad es cómo diferenciar el clima del tiempo para construir un modelo basado en el clima, no en el tiempo, ¿no? Y porque sobre todo construyes estos modelos en 30, 50, 100 años, ¿no? Es la tendencia que intentas descubrir en función de las diferentes variables que vas a medir, ¿no? Y claro, ya el cambio climático como un hecho, como un modelo, pero como un ente omnipresente en el ambiente, obviamente manifiesta sus efectos a nivel de la temperatura, de la falta de precipitación, de la pérdida de glaciares, de las bajas temperaturas o las inundaciones. Obviamente tiene un impacto sobre los activos, ¿no? Sobre las infraestructuras, y que estos impactos, al no ser diseñados para soportarlos, obviamente sufren una afectación, ¿no? Alguien decía, ¿cuándo podemos hacer niños puentes anti-niño, ¿no? Así como hacemos viviendas sismorresistentes, como no hacemos puentes niño resistentes, ¿no? Bueno, la vulnerabilidad, nomás para recalcar, ya lo hemos tocado bastante en la clase anterior, es nuestro grado de susceptibilidad o incapacidad de hacer frente a un evento adverso generado o exacerbado por el cambio climático. También eso se ve como parte de la variabilidad natural del clima o de estos eventos extremos, ¿no? No olviden que a veces una baja temperatura simple podría generar mucho daño frente a un sistema que es muy vulnerable, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad se define como la conjunción de la exposición, la accesibilidad, ¿no? Y la capacidad de adaptación ante los efectos del cambio climático, ¿no? Y más bien la capacidad de adaptación reduce ese nivel de vulnerabilidad ante el cambio climático, ¿no? Entonces aquí, bueno, exposición, sensibilidad, capacidad de adaptación, es como un recordatorio de lo anterior. Exposición asociada al evento, en el cual uno, digamos, está más directamente vinculado a los efectos negativos del evento adverso desencadenado o exacerbado por el cambio climático, y la sensibilidad es esta condición de desventaja o debilidad relativa, ¿no? Frente al evento adverso, ¿no?
y la capacidad de adaptación, que es esta condición de asimilación, de ajuste, de recuperación frente a este evento adverso, ¿no? Vemos ahí la foto de la niña que está yendo al colegio a hacer sus compras, digamos, y además su casa está en esa misma condición, flotando, ¿no? Entonces, están adaptados. Pero llegará un momento donde ese nivel de inundación puede ser con corrientes más fuertes y ya no puede hacer lo que vemos que está haciendo ahí, ¿no? Eso es en Iquitos, en Belém, con exactitud, ¿no? Nunca voy a olvidarme que me subía un pequepequi, un niño chiquitito, muy pequeñito, en un botecito así de muy inestable, eh, hacía como de taxista, ¿no? Y es increíble cómo ellos pueden equilibrarse en esas aguas, ¿no? Yo estaría ahogado prácticamente, ¿no? Riesgo y cambio climático, bueno, mantener aquí esta idea del riesgo asociado al peligro con el cambio climático, con la vulnerabilidad, esta conjunción de este evento físico adverso, que puede ser un incendio, que puede ser inundación, una pérdida de capa glaciar, va a afectar unidades, ¿no? Digamos, sociales, sistemas, en el cual puede impactar negativamente, ¿no? Y eso generar daño. Entonces, ¿cuál va a ser estos daños a la infraestructura? Entonces, ya pensando propiamente en los proyectos, vamos a ver aquí unos ejemplos de cómo es que estos impactos pueden alcanzar la infraestructura si es que no es resiliente al clima o al cambio climático principalmente, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? De este impacto. Cambios en los ecosistemas y a veces pérdida de la biodiversidad, ¿no? Como estamos viendo ahora. Nuevos escenarios para proyectos o activos de turismo de naturaleza, ¿no? Menores recursos para mostrar, disminución de la actividad turística, disminución de los beneficios sociales. Con lo que quiero decir con este ejemplo rápidamente es, a veces uno dice, ¿el cambio climático puede afectar el turismo? No, no creo, ¿no? El cambio climático afecta la salud, afecta las escuelas, la educación, pero vemos, por ejemplo, nomás para tomar como referencia el tema de la pandemia, ¿no? Este virus que se ha desatado, cómo ha impactado terriblemente a uno de los principales sectores, ¿no? Que es el turismo, que es efectivamente este ejemplo. Toda la infraestructura turística que tenemos, Machu Picchu siendo declarado una de las maravillas del mundo y ahora la tenemos ahí. Es más, ya con la activación de los aeropuertos, obviamente lo que estaban pensando era reactivar el turismo en Cusco, ¿no? Pero Cusco otra vez está incrementándose el nivel de infecciones y más bien están pensando en cerrar el aeropuerto de Cusco, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Cero turismo, ¿no? Cero, y todos sabemos que en Cusco parte del desarrollo desarrollo de la actividad económica en la región es el turismo, ¿no? Entonces, vemos aquí que el cambio climático, o sea, el turismo es muy sensible a estos efectos, ¿no? En toda su dimensión y no necesariamente tiene que tener un daño físico así llevándose un puente o algo, ¿no? Vemos su expresión negativa, ¿no? En zonas costeras, estos problemas de erosión, de incremento del nivel del mar, hay que tomar en cuenta en qué lugares se puedan generar estas condiciones de peligro. Por ejemplo, estos puertos, embarcaderos de turismo, ¿no? Se generan daños y pérdidas en la infraestructura portuaria y de pesca, disminución de la actividad turística también y disminución de los beneficios sociales, ¿no? En este caso yo no estoy tan al tanto de que los puertos que tenemos este problema como el de Salaverry, en el cual contaba el ejemplo, era más un tema antrópico, pero yo no sé si el incremento del nivel del mar en la punta podría generar que la punta realmente sea reubicada o reasentada, ¿no? Pero bueno, los modelamientos de inundación de la punta están asociados más al movimiento sísmico y al tsunami, pero si eso se incrementara de manera paulatina producto del incremento del nivel del mar, cosa que nadie ha dicho nada al respecto, podría ser un grave problema, ¿no? Tal vez este ejemplo lo quiero colocar en otra realidad que yo conozco, es Belén, otra vez Iquitos,
Ustedes saben que se ha generado ahí, esa ciudad está igual como península metida dentro del río, pero el río Italia es enorme, pero ha empezado a subir su nivel el nivel de inundación del río, porque el río Amazonas se está introduciendo, parte de su caudal se está introduciendo en el río Italia, como un brazo, ¿no? Y eso está generando estas inundaciones extremas. Y por más que ellos están acostumbrados a soportar estos niveles de inundación, ya les ha superado en más de 2 oportunidades en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, por eso es que uno ve que determinadas zonas están de alguna manera condenadas a desaparecer, producto de este nivel de incremento del mar o del río, ¿no? Efecto de a este efecto está asociado los proyectos de carretera, de servicios básicos principalmente, ¿no? Carreteras, agua, saneamiento, riego. Vemos aquí la manifestación está asociada a la intensificación de los eventos climáticos y que está asociado a mucha incertidumbre. Por ejemplo, es tanto el nivel de incertidumbre frente a los eventos climáticos adversos, como por ejemplo este Niño costero del 2017. Ustedes no sé si recuerdan que en diciembre del 2016 se quería declarar en emergencia por sequía, ¿no? Y ni en asomo se preveía que íbamos a entrar en una emergencia nacional por inundaciones. Y en cuestión de un mes y medio será más o menos, o no, 2 meses y medio, que fue en el mes de, como la quincena de marzo, pero ya en el mes de febrero inundó Ica, inundó Arequipa, puntualmente, hasta que ya se desató en la quincena de marzo. Entonces generó este problema, pero finalmente no hubo una alerta temprana para ese problema, ¿no? Entonces la incertidumbre que genera esto y que, digamos, peor aún, si no lo han incorporado como parte en los diseños de los servicios, vemos el colapso de estos sistemas de desagüe que están totalmente colapsados, o esta vía que está interrumpida, ¿no? Y así una serie de pérdidas de la infraestructura, pero también de sus beneficios, y que los usuarios, obviamente, se interrumpe el servicio para ellos y ya no gozan de estos beneficios, ¿no? Además que toda la inversión que tiene que hacerse ahora para rehabilitar, reconstruir los servicios, ¿no? Le acabo de mencionar que, miren, estamos en 2020 y recién están aprobando los proyectos para la reconstrucción en el norte. O sea, después de 3 años, ¿no? Y esos los proyectos, ni siquiera la implementación. Así que ahí hay todo un grave problema a nivel de estos efectos, ¿no? Otro que quería comentar en relación, por ejemplo, al aumento de nuevas plagas y enfermedades, ¿no? Estos nuevos escenarios han traído otros impactos, ¿no? Por ejemplo, nomás para poner como ejemplo en la infraestructura de salud y en la educación, ¿no? Hay una demanda, ya había una brecha en el sentido que había un vacío de atención al servicio de salud y en el de educación también, pero aumentó la demanda, ha incrementado la demanda, como vemos ahí, ¿no? Y eso también ha generado una demanda en los servicios de protección, de los equipos de protección personal, ¿no? También hay de alguna u otra manera, un abandono, un desuso de la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, las escuelas no están siendo usadas en este momento, ¿no? Y más bien lo que se requiere son estos medios alternos, como educación remota, trabajo remoto, ¿no? No sé cómo están haciendo ustedes con sus trabajos, si están yendo a trabajar o si están trabajando desde casa, pero ya a veces esto de que la infraestructura es lo indispensable, ¿no? Cuando aquí ya se requiere más bien medios alternos, más de continuidad, más de trabajo remoto, ¿no? Como proyectos integrados a la infraestructura o al activo, ¿no? Impactos en la infraestructura, así a nivel global podemos ver, por ejemplo, de estructuras de concatenación de inundaciones costeras, que son mayores inundaciones costeras por frecuencias e intensidades, ¿no? Generadas por tormentas que aumentan el nivel del mar. Esto genera destrucción de la infraestructura, ¿no? Edificios inundados, activos costeros también afectados, pérdida de vidas humanas, y así una serie de medidas de protección que también pueden ser desbordados, como los diques,
También, por ejemplo, estructuras de contención de las inundaciones del río, terraplenes, diques, canales de desviación, mayor frecuencia de precipitación. O sea, lo que más o menos da a entender aquí es que uno puede establecer las variables y qué efectos pueden tener esto sobre estas grandes infraestructuras, ¿no? Como por ejemplo presas grandes, medianas, cambios en los patrones de precipitación y de temperatura y de precipitación, ¿no? El colapso de lagunas, de hielos. Yo quería mencionar aquí, lo apunté con rojito para mostrarles más bien, graficarlo un poco, es esto del escenario de riesgo derivado por inundación de desborde violento del lago glaciar, ¿no? Y que en inglés es Glacier Lake Oxburgh Flood, ¿no? Flood, que es el GLOF con sus siglas. ¿Alguien entiende algo de eso, del GLOF? ¿Tú, Iván,